Noticias, mirá C5N. La verdad que lo que quedó a la vista hoy, el que irrumpió en la disputa política, es el poder más opaco de los tres poderes del Estado. El más antidemocrático, el que no votamos directamente, el que tiene cargos vitalicios, el que tiene exenciones de los impuestos que todos los demás simples mortales pagamos, como el impuesto a las ganancias, que tanto irrita a los empleados de sueldos más altos. El poder que habla en un idioma que no entendemos, que se rige, además, por leyes que dicen que son para protegernos a nosotros, pero que nadie se toma el trabajo de explicarnos demasiado bien, ni de que entendamos o introyectemos demasiado bien. Repito, el poder más antidemocrático de todos, el poder judicial. Y ese poder se metió en la gresca política en la cual se terminó de convertir la política argentina. Una gresca, una de esas nubes de piñas como en los dibujitos animados, donde cada uno le pone una al que puede y así. ¿Y cómo se entra a una gresca? Pegando una piña, obvio. Eso es lo que hizo la Corte Suprema hoy. Le pegó una piña a un gobierno que no se la vio venir. Que tenía gente que tenía que ocuparse de vérsela venir, pero que no se la vieron venir. Como Bernie al motín policial. Bueno, lo mismo le pasó a la ministra de Justicia, a las autoridades del Poder Ejecutivo que debieron haber venir esta situación. La verdad, para enmarcar la decisión de hoy de la Corte Suprema, para entenderla, para interpretarla, hay que leer los fallos que sacaron hoy, los votos de los 4 jueces que votaron juntos y del juez que votó en minoría, que es el presidente del máximo tribunal. Pero también hay que leer el contexto. No nos podemos quedar simplemente en esa letra, en esos latinazgos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el del motín policial que cercó la Quinta de Olivos. El contexto es el de la cuenta regresiva de Ernesto Sanz, el tic-tac de Ernesto Sanz, de a ver cuándo explota esto. La pregunta inocente de Juana Viale: ¿terminará su mandato Alberto Fernández? El contexto es el contexto de Esteban Bullrich también, diciendo que hubo fraude en las elecciones del año pasado y sin aportar una sola prueba de eso. Ese es el contexto. La verdad que Duhalde diciendo que se viene un golpe de Estado, ustedes recuerdan, ¿no?, lo que viene pasando. Es 1 o 2 por semana. 1 o 2 por semana. Además, sin contar las manifestaciones anticuarentena, los banderazos, los cacerolazos, opositores que a veces cuando salen bien son convocados y si no son algo simplemente espontáneo. 1 o 2 por semana, 1 o 2 por semana. Y no digo que sea lineal y que por eso ahora venga una interrupción del orden institucional o un golpe de Estado. Es bastante más complejo que eso. Pero el que entró en la gresca pegando una piña no es cualquiera, ¿eh? El que entró en la gresca pegando una piña es ni más ni menos que un muy bien ubicado en la sucesión presidencial. Acá lo tienen. Este es el presidente Alberto Fernández. Se sabe, ¿no?, que en la sucesión presidencial hay una segunda. Es lo que más preocupa a sectores de poder, al establishment, a la oposición política. ¿Qué pasaría si esa vicepresidenta tampoco queda al frente del Estado? Bueno, aparecería una tercera, Claudia Ledesma Abdala. Claro, uno no imaginaría a los gobernadores sosteniendo un poder interino de este tipo, pero ¿quién te dice? ¿Quién está detrás? Sergio Tomás Massa, claro, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y quién está en quinto lugar?
el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay colados en la línea sucesoria, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo trabajando para empresarios muy importantes antes de ser nominado en ese puesto. Cuidado, cuidado, porque la línea sucesoria en otros lugares del mundo y de la región especialmente incluyó actores de reparto, no electos, no electos, pero que a veces están detrás de determinadas cartas. Toda esta presión, todo este barullo se da mientras la disputa, lamentablemente, se dirime en forma de escraches, de presiones, de banderazos, de cacerolazos. Se da en un plano que no es el de la república, bien entendida, el de la división de poderes, el de la democracia. Claro, es toda gente de bien la que da ese debate a los banderazos limpios o a los escraches limpios. ¿No es cierto? Si no, escuchala a esta señora que organizó el escrache en la casa de Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia, en su casa de Rafaela. Escucha. Yo recibí, como tanta gente por las redes, una convocatoria de autoconvocados, de vecinos autoconvocados. No tenía ninguna connotación política y no hubo dirigentes de ningún tipo. De hecho, yo no soy dirigente, soy una empleada de comercio, que el año pasado soy precandidata a intendente. Lo que se hizo no fue un escrache. ¿Qué fuimos a peticionar? Todas personas de bien que trabajan, yo creo que están cercenando nuestra libertad, entre ellos a expresarnos. Cuando una minoría se siente amenazada, no se sabe cómo puede reaccionar para defender esos privilegios que tiene como minoría privilegiada en una sociedad. Es curioso que la élite económica argentina se sienta amenazada en un contexto como este, acá y en el mundo, donde la élite es más rica que nunca. El 1% más rico nunca fue tanto más rico que el resto de la población como lo es ahora. Y sin embargo, que esta clase de presiones lleguen justo cuando esa élite se da cuenta, por ejemplo, de que se descongeló en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas, no es una casualidad. No es una casualidad. Hay sectores muy poderosos que en todo el mundo se ven así, sienten amenazados a pesar de estar en el cenit de su poder. Y se sabe, cuando una élite se siente amenazada, repito, es capaz de cualquier cosa. Hoy vamos a hablar del impuesto a las grandes fortunas, es parte fundamental de este Brotes Verdes, pero ya me meto a analizar lo de la justicia con el primero de nuestros invitados, Federico Delgado. Vení, acompáñame. Federico, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Por estar, gracias por invitarme, muy bien. Bueno, la verdad que a mí me resulta así el Poder Judicial, cada vez más opaco, cada vez más inentendible. Yo soy economista, no soy abogado, pero más o menos herramientas de comprensión tengo, y la verdad que es cada vez más alejado el lenguaje que hablan de la realidad, es lo que vos decís en tu libro. Sí, bueno, es un poco lo que decías vos. Asistimos en todo Occidente, en Argentina en particular, nuestra región en particular, a una expropiación de las instituciones por parte de las élites, digamos. Las instituciones nacieron para que nosotros intentemos ser felices. Y esa es la función que cumplen. Ahora, han sido separadas de las grandes mayorías, de las grandes masas populares. En Argentina hay un problema más. Está todo atado con alambre. Yo diría que desde el 2001 en adelante desarrollamos una patología tremenda, que es crisis, emergencia, y como hay emergencia hay que echar mano a excepciones. Esto hace que todo conviva la Constitución, un orden legal, y después todos son excepciones. Vos, yo, cualquiera que tiene posibilidad de tomar una decisión, toma la que le parece. Los jueces, ¿qué hacemos? Los trasladamos. Esto es gravísimo. La previsión de la Constitución es que intervenga el Senado, ¿para qué? No porque está Cristina Kirchner o porque antes estaba no sé quién, es porque lo dicen los padres fundadores de quienes copiamos nuestra Constitución, dicen, ojo, interviene el Senado para evitar el favoritismo del presidente. Digamos, en términos de picardía, si la Corte Suprema finalmente admite o convalida que los jueces puedan ponerse como piezas de un gran rompecabezas, para cualquier presidente es fantástico porque puede
sacar, poner, acomodar la justicia de acuerdo a sus preferencias. Pero lo peor de todo esto es que las reglas, las instituciones se han transformado por esa expropiación que hablábamos antes en un insumo más que utilizan las corporaciones para competir en el mercado. Vos puedes tener plata, puedes tener dinero, puedes tener medios, puedes tener fuerza, un montón de cosas, pero además puedes tener reglas. Entonces no perdés nunca. Tenés lo que antes era, digamos, lo que antes era el freno, que era el poder público, la ley que habla, la ley describe a la sociedad en la que está vigente, digamos, la ley habla de las personas, de nosotros. Cuando la ley se expropia y se transforma en una herramienta, pues es un martillo. El martillo es para clavar un clavito de la abuela, de mamá, de quien sea, o también para romper un dedo. Es tremendo. Digamos, lo que tenemos que entender es que esta suerte de atar todo con alambre, esta manipulación de las reglas, esta cosa que la Constitución rige pero no se cumple, y que quien tiene el poder puede modificar la estructura institucional de acuerdo a sus conveniencias, esto es lo que nos hace menos libres, lo que en definitiva termina deslegitimando el régimen político, que es un poco lo que planteabas vos, en una estrategia de mediano plazo la democracia se vuelve impotente, la república una pavada, y empezamos a buscar a alguien que de verdad solucione los problemas. A una vez nos pasó en Argentina esto, yo en esto soy bastante pesimista, creo que Occidente está siendo casi en una autopista directo a una situación parecida, en la cual las grandes mayorías van a sufrir cada vez más, y las reglas que nacieron para defendernos, para permitirnos ser libres, se están concentrando y transformándose en herramientas que funcionan como una forma más de intervenir y de ganar en el mercado. Es loco, hablando de ganar, pero si... primero quiero que le expliques a la gente, o me expliques a mí, ¿qué es un persaltum? Un persaltum, empiezo por la historia. Sí. Yo recuerdo dos. Cuando Carlos Menem quería privatizar aerolíneas argentinas en situaciones muy desfavorables para la ciudadanía, unos diputados, creo, presentaron un persaltum, no, un amparo para que la paren la privatización. El gobierno presentó un persaltum, la Corte le sacó la causa. Persaltum es sacarle la causa al primer juez y que la agarra directamente el que debería ser el último. Claro. En vez de hacer todo el caminito, me dicen, no, mira, paremos, mejor lo agarro yo y una vez por todas lo dirimo. Ahora, pero paradójicamente, si ganaran estos jueces este persaltum, ganarían su derecho a haber sido puestos a dedo en un lugar por el gobierno anterior, con lo cual este gobierno quedaría habilitado a poner a dedo, como hizo Macri, jueces de un lugar en el otro. Pensemos como hipótesis que la Corte finalmente dice se equivocó el Consejo de la Magistratura, se equivocó el Senado, tenía razón el gobierno que dispuso los traslados. Vamos a simplificarlo. Esto significaría que para este gobierno, el que venga y el otro y el otro y el otro, tendría siempre la facultad de llegar, sentarse, decir a ver quiénes son los jueces, este no me gusta, este es hincha de Boca, este es hincha de River, cambiemos, y podría alinearlos, podría hacer lo que la Constitución dice que no hay que hacer, que hay que evitar que el presidente se tiente y ponga amigos. Para eso está la mediación del Senado, precisamente porque nosotros no nos vota nadie y tenemos un montón de prerrogativas y duramos mucho en el tiempo. Entonces la Constitución sabiamente dice, bueno, que los nombre el presidente, pero que algo que tenga que ver con la voluntad popular, por favor, intervenga. Eso es lo que hacen los senadores. Y después está la garantía que para evitar esto que un solo tribunal te juzgue, hay instancias. Es verdad, jode que tarda mucho, a veces demasiado en Argentina, pero hay un juez primero, otro después, y algunos casos, a veces hipotéticamente la Corte. Por eso esto de saltar instancias es un remedio que es excepcionalísimo y generalmente se utiliza cuando hay algo que hace temblar el edificio republicano. Ya vamos a conectar con Eduardo Barcesat, constitucionalista, que vamos a conversar sobre esto también para incorporarlo a la discusión acá en Brotes Verdes. Vamos a intentar conectar con alguien del Ministerio de Justicia, que increíblemente no apareció. No apareció antes, apareció ahora, de algún modo balbuceante, pero sin dar explicaciones respecto de esto que, bueno, todos los medios amplificaron, convirtiéndolo prácticamente en la llave de salida del gobierno, ¿no? Bueno, hay una banalización, a mí me preocupa mucho la banalización de algunas categorías, ¿no? No es, digamos, a la gente le parece lejano, yo entiendo, le parece abstracto, la pandemia, la crisis económica, la crisis de la crisis, parece muy lejano y es bastante francamente expulsivo la forma en que la justicia trabaja, porque además no se entiende nunca bien, pero esto define el futuro de cualquiera de nosotros, digamos, define nuestro futuro económico, nuestro futuro social, nuestro futuro penal, nuestro futuro tributario,
tributario. Esto digamos, no se joroba con estas cosas. En ningún país se joroba con estas cosas. A mí me llamó la atención que, los opositores que habitualmente impugnan al gobierno por saltarse formas de la República, por, no sé, intentar manipular esas instituciones y demás, hoy festejaron esto como un gol a los ingleses. Hoy la veía a Elisa Carrió, puso, ¡ay, la República está feliz! Hay que cuidar la República, hay que construirla. La República, lo primero que hay que, me parece a mí, yo no soy nadie, y soy en definitiva un opinólogo que siempre queda en minoría, pero que me dedico a leer estas cosas. Lo que hay que tener, francamente, las personas que tenemos universidades públicas es lealtad con la Constitución. Porque sobre todo en estos momentos de crisis, en estos momentos que el poder se fragmenta, que la sociedad se fragmenta, que la mitad de nuestros compatriotas son pobres, en estos momentos de tanta crisis, la ley, que es un mecanismo que está tan endeble, tan partido, lo que requiere de las autoridades es lealtad con la Constitución. A la Constitución, todos los que trabajamos en el Estado le prometemos lealtad. Y ser leal con la Constitución es leerla, es no torcerla, no estirarla. Hay que tener cuidado porque estas cosas siempre se pagan, y las pagamos siempre los mismos. Digamos, porque como decías vos, las élites son cada vez más poderosas, el ingreso se concentra cada vez más. Si no te gusta una Constitución, la puedes eludir, puedes desafiar la autoridad del Estado republicano, digamos, que está en crisis, pero las grandes mayorías son las que sufren estas transformaciones que funcionan de facto, porque la Constitución rige, no la toca nadie la reforma, las leyes están formalmente vigentes, nadie toca el edificio en el librito, pero en la práctica lo van intrusando. En la práctica está casi derogado. Ese es el problema. No hay que acostumbrarse a vivir mal, y cuando vivimos de excepción en excepción, de remiendo en remiendo, atando todo con alambre, lo que estamos haciendo es, en definitiva, consintiendo, a veces con nuestro silencio o con nuestra pasividad, estamos consintiendo que nuestro futuro va a ser cada vez más frágil. Hablando de elites y hablando de pagar, ya viene un informe sobre impuesto a las grandes fortunas. El viernes tuvo dictamen. Este impuesto del que venimos hablando hace 4 meses, 5 meses acá en Brotes Verdes, y que ahora, repito, ahora se dieron cuenta muchos de que va en serio por ese dictamen justamente. En un ratito vas a tener acá el lobby secreto, el lobby que vienen haciendo y que empieza a emerger ahora. Yo te voy a anticipar quiénes van a aparecer y qué van a decir y por qué es mentira también eso que van a decir en contra de un impuesto que discuten muchos países del mundo, muchos países poderosos, y que tiene más sentido de la oportunidad que nunca en un contexto de crisis de esta magnitud, de déficit de esta magnitud, de esfuerzo fiscal del Estado de esta magnitud para atender la crisis y de necesidad de equilibrar las cosas sin volver a caer en salvavidas que al final terminan siendo un yunque, porque son salvavidas, el Fondo Monetario, préstamos de otro tipo, son un yunque. Es hora de que la sociedad discuta estas cosas que en un ratito vamos a discutir. ¿Está Barcesat ya, Rodo? Ya estamos conectando con Barcesat, y además hoy tiene Mauro Fulco un informe sobre el muerto de la campaña de Macri, de quien nadie habla, Hoy vamos a volver un año para atrás y te vamos a mostrar cómo vive hoy la familia de ese obrero del aeropuerto de Ezeiza, que quisieron apurar para inaugurarlo antes de las elecciones y que terminó haciendo que se caiga un andamio y que falleciera una persona. Federico, decime, antes de ir a Barcesat, ¿crees que esto puede llegar a espiralizarse? O sea, este clima del que yo hablaba. Porque después, instalado el clima, ya cualquier excusa vale, ¿no? O sea, Lugo, por ejemplo, fue la masacre de unos indígenas en un lugar, de la policía, que acá podría ser Guernica, mañana a la noche. A mí me parece... O sea, cualquier excusa... Lo que decías vos es central. Un segundo. Digamos, mientras no podamos garantizar el derecho a la existencia, el derecho a la vida, dónde vivir, dónde comer, y eso nos permite pensar en otras cosas como la ley y acercarnos al Estado de Derecho, nos vamos alejando. Cada uno de estos pasos nos saca del Estado de Derecho y nos acerca al Estado social. El Estado social es el de las piñas, es el tirarnos piedras, es agarrarnos a los tiros. A mí me parece que cada paso que damos deteriorando las instituciones, porque atamos todo con alambre y tomamos diagonales y evitamos el camino de la ley, nos aleja de la Constitución y nos acerca al Estado de naturaleza. En el Estado de naturaleza gana el que más plata tiene, el que más fuerte tiene, el que más fuerza tiene o el que más fierros tiene, lo que fuere. Pero lo que seguramente hará es que nuestros derechos sean cada vez más nominales y cada vez los podamos disfrutar menos. Bien, vamos entonces ya a la comunicación. ¿Estamos acá? En el fondo sí, ahí está, Eduardo Barcesat. Doctor, ¿cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda desde 5N.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo lee usted esta respuesta de la Corte, esta aceptación del per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Bueno, las dos versiones que yo tengo, hipótesis por supuesto, las dos son desfavorables para las instituciones. Supongamos la hipótesis mejor. La Corte quiere tener alguna incidencia en este tema institucional porque ha estado callada mucho tiempo, ha estado, digamos, exageradamente silenciosa, inerte, con rencillas internas, dando una muy mala imagen ante la opinión pública. Entonces, tal como había anunciado su presidente en algún momento, iban a tomar el tema y se van a pronunciar sobre el tema. Bueno, creo que en esto lo que puede haber es una especie de narcisismo institucional en que quieren ser ellos también hacedores de esta resolución, que es la de que los jueces vuelvan a su lugar de origen, diciendo que eso es lo que corresponde en respeto al texto constitucional, tanto en lo que hace a la actividad del Consejo de la Magistratura como a la actividad del Senado de la Nación y, coronando ello, la disposición del Poder Ejecutivo. Pero me parece que era innecesario esto y que en todo caso genera una situación de incertidumbre que nada favorece a la institucionalidad argentina en un momento en que hay, como vos señalaste bien, muchos sectores o personalidades de la política que están levantando discursos ligeramente sediciosos, para ser bondadosos. Esta es una hipótesis. La segunda hipótesis... Sobre esa hipótesis, entonces, sí. para traducirlo, sacarlo de lo leguleyo, perdóneme, sería como que quisieron lanzar un gesto político, una señal para que los medios... La Corte existe, sí, la Corte existe, y la Corte va a resolver esto tal como lo dijo en sus precedentes, que son 2 acordadas y 2 fallos, Rosa y Uriarte, en los cuales hizo la apología del texto constitucional, por lo menos el voto de mayoría de los ministros de la Corte, hicieron la apología señalando es indispensable que exista la propuesta del Consejo de la Magistratura, la terna, que el presidente escoja un candidato de esa terna, mande los antecedentes después de haberlo publicado para que la opinión pública se exprese, lo mande esto a la Comisión de Acuerdos del Senado, el Senado examina, propone y finalmente con voto que es de mayoría absoluta, si se trata de jueces y si se trata de ministros de la Corte, 2/3 de los votos de los presentes, presta el acuerdo y después de eso ya no queda más que el decreto de nombramiento. Entiendo, doctor. Y la puesta de posesión. Bueno, esto es lo que resuelve la doctrina de los precedentes de la Corte. Es decir, esto es lo que ha dicho, por lo menos su mayoría, y más allá de que no es lo propio decirlo en una acordada, que mejor sería haberlo dicho en un caso contencioso por sentencia, pero bueno, está dicho, y por doctrina del acto propio, que es una creación de la Corte, tendrían que respetar sus propios precedentes. Doctor, ¿y la otra hipótesis? La otra hipótesis es que le han dado una significación y un cauce institucional absolutamente indebido a quienes se han acreditado rebeldes ante los poderes del gobierno federal porque han hecho caso omiso a la convocatoria del Senado de la Nación para ir a la audiencia, debatir sus pliegos, ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, lo han hecho porque pienso yo que sus pliegos son muy pobres. No, pero ¿por qué la Corte salió en defensa de ellos a pesar de que habían violado las reglas, cree usted, según esta segunda hipótesis? Bueno, porque entonces esto lo tengo que enlazar con las manifestaciones sediciosas que están en cabeza del expresidente Duhalde, Elisa Carrió, bien, sería la finalidad política, la finalidad exclusivamente política. O sea, de un lado tendría el aparecer como actor de la política y del otro lado directamente intervenir en plan sedicioso, dice usted, en plan golpista, para interrumpir el gobierno. Bueno, lo más importante de esto es que afectan una de las cláusulas más importantes que se introdujo en la reforma constitucional del año 94, que es el deber de obediencia
a la supremacía constitucional. Esa obediencia puede verse afectada, por supuesto, por los golpes de Estado, pero también cuando desde un poder con legitimidad de origen se transgreden los límites reglados de sus incumbencias constitucionales. En este caso, venimos de 4 años de lawfare, es decir, de un poder judicial que se siente por arriba de lo que dice el texto constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos, y derecho es lo que los jueces dicen que es en el caso concreto. Entonces ahora ellos están parados en esta postura y van a decir lo que ellos creen que debe ser, Entiendo, sin doctor. atender ni a la Constitución ni a los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto es una conducta que está condenada por ese artículo 36 y que en la parte final dice, y esto es lo más importante, que se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Bueno, creo que este señalamiento hay que hacerlo porque todos los que acceden a un cargo en la magistratura o en la función pública juran cumplir y hacer cumplir el texto constitucional. Claro. Doctor, me deja más preocupado de lo que estaba al principio. Le agradezco igual por el aporte porque nos ayuda a entenderlo, seguramente a todos en su casa también. Te mando un abrazo. Muy bien, hasta pronto. Gracias, doctor. Federico, ¿te podés quedar un minutito para lo de Grandes Fortunas? Por supuesto. Tenemos un tape con las excusas o los intentos de intervenir por parte del establishment. Hasta ahora todo había sido lobby intramuros. No habíamos visto a nadie, pero hubo reuniones con todos. Todo el mundo se reunió con todo el mundo para intentar frenarlo. Cuando vieron que iba a la comisión el viernes pasado, empezaron a hablar. Escuchá, esto dijeron. Pagar sobre empresas que generan 3, 4, 5 mil puestos de trabajo no es justo. Pagar sobre los plazos fijos o los ahorros que tenga la gente en el exterior me parece justo. Yo considero que tendría que existir una diferenciación muy clara entre los bienes productivos y los bienes pertenecientes al mundo, digamos, financiero. Tanto de lo que puede ser los instrumentos de ahorro como los instrumentos especulativos. Y me parece que eso no está claramente definido dentro del proyecto. Este sistema de impuestos que le quitan cada tanto a la gente, digamos, el capital que tiene, no, a la gente no, a los empresarios le quita el capital que tiene, ya no da más. En la Argentina, la mayoría de la gente que vos conocés se han ido haciendo extranjeros y ellos no lo van a pagar. La plata que se fue no lo va a pagar. Los extranjeros no lo van a pagar. Y esto atenta contra los empresarios que aún se quedaron en la Argentina. 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. Cuando uno lo tiene en activos físicos, cuando lo tiene en tierra de producción agrícola, cuando lo tiene en fábricas que tienen alguna tecnología, no estamos hablando de grandes fortunas. Estamos hablando de gente que tiene un patrimonio afectado a la producción. Bueno, ahí los escucharon. Daniel Funes de Rioja diciendo es gente que tiene un poco más que el promedio. Otros muy poderosos, Roberto Urquía, el dueño de AGD, Javier Madanes, el dueño de FATE y de Aluar, diciendo que no grave a lo productivo. Un poco en línea salió Carolina Castro. Carolina Castro es la primera miembro mujer de la mesa directiva de la UIA y es una persona que además yo respeto, es cientista social, politóloga, lleva adelante su empresa PYME. La verdad que vamos a tener ocasión de discutir con ella, ya la he entrevistado en otras ocasiones, pero hizo un hilo de tweets donde destaca esto, que yo quiero poner en entredicho con números, con datos. Dice, se tributa por autos, casas, plata en bancos, bonos, pero también por tornos, puentes grúa, galpones, CNCs, inyectoras, transformadores, etcétera. En una pyme industrial hasta el 70% del aporte puede ser por haber invertido en fierros que dan empleo. Lo mismo que decía Urquía, está mal que graben si es a los fierros que dan empleo. Bueno, ¿dónde están las grandes fortunas de estas 9.200 personas que van a pagar este impuesto en caso de que se aprueba? Esto es datos del anuario de la FIP. No es un invento mío, no es una inferencia de mezquindad marxista, no es una expresión de odio de clase, es lo que dice
el patrimonio que declaran ellos mismos según el anuario 2018 de la AFIP. El 79% está en el exterior, el 21% está en la Argentina. Salvo que los fierros sean las casas en Punta del Este o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, no entiendo cómo puede gravar los fierros un impuesto sobre este patrimonio. ¿Querés saber en qué tienen invertido sus patrimonios los dueños de fortunas de más de 200 millones de pesos? Mirá, lo tienen en más de la mitad en títulos públicos, lo tienen en un 22% en depósitos. Por supuesto, en su mayoría, tanto los títulos públicos, los bonos, como los depósitos son en el exterior, porque ya lo viste antes, 79%. Ahora, 12% inmuebles, campos, edificios, 8% créditos, guita que le prestaron a otra gente, 4% en bienes muebles, que son aviones, barcos, cuadros, y solamente el 1% en participaciones en empresas. Supongamos que estos títulos públicos en parte son acciones de empresas. Bueno, igual el grueso de las acciones de empresas que tienen los grandes millonarios de la Argentina son del exterior. Así que crean empleo en otros lados. ¿Se entiende? Hoy lo que vas a ver ahora en un ratito nada más son las declaraciones juradas de los políticos. ¿Qué políticos van a pagar el impuesto a las fortunas? Mucha gente me lo pregunta. ¿Qué políticos van a pagar el impuesto a las grandes fortunas? Ahora lo vas a ver de sus declaraciones juradas. Pero claro, en principio hablemos claro, ¿no? Porque si no es usar a las pymes de escudo humano todo el tiempo. Dicen, bueno, ¿y las pymes van a pagar? No, no es a las pymes esto, son 9.200 personas. ¿Tenés la pirámide de Rodo? ¿Tenés la pirámide? Hay una pirámide que es muy clara respecto de cuántos son en cada categoría los que van a pagar y cuánto aportan cada uno de esos segmentos del impuesto que está en discusión en el Congreso. Acá la tenés. La semana pasada no la llegamos a mostrar en detalle. Los que están entre 200 y 300 millones de pesos son 2.774 personas. Los que están en el siguiente escalón, hasta 400, son 1.404. Así se entiende este gráfico. En la cúspide, o sea, los que tienen más de 3.000 millones de pesos de patrimonio, hay solo 253 personas. Y esas personas aportarían, en caso de aprobarse este tributo, la mitad de lo que se espera recaudar. Esos 253 son pymes. ¿Van a pagar por los inyectores, por los fierros? ¿O van a pagar por esos patrimonios que están, repito, en un 79% en el exterior? De esto también se habló en la justicia, Federico Delgado. Sé que hubo reclamos, gestiones secretas, intentos de acercarse a ver cómo va a fallar la justicia sobre y además es una ley que va a ser seguramente impugnada y que esta justicia va a tener que expedirse sobre eso si que la ley sale. Pero a mí me parece que es uno de los incumplimientos éticos más fuertes de nuestra democracia tiene que ver con tolerar que un tipo que cobra el IFE o un plan social, cuando va al supermercado y compra un litro de leche, paga lo mismo que las personas que más riqueza tienen. Digamos, ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente y puede ser razonablemente equitativa en un país en que el salario paga ganancias, en un país en que todo el mundo paga lo mismo en concepto de IVA y donde de verdad hay una elusión tributaria que no es lo que sea ilegal, pero hay un incumplimiento a la democracia que tiene que ver con haber creado un sistema tributario que es brutalmente inequitativo con las grandes mayorías, digamos. Entonces, el Marqués de Sade, previo a la Revolución Francesa, advertía sobre esto y le advertía a la monarquía que tenga cuidado con los vampiros rentísticos que expropiaban la riqueza de la monarquía, porque podía pasar algo. Y pasó la revolución, digamos, el tema de la concentración de la renta el tema de la concentración de la renta y la autonomía de la política es un tema que trabajó como nadie Kant y decía que el deber del Estado republicano era intervenir para garantizar la equidad de toda la sociedad cuando pasaban estas cosas. Lo decía Kant, no Marx. No, claro. Gracias, Federico. Tenemos en línea por teléfono a Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia. ¿Cómo le va, Mena? Alejandro Berkovich, un saludo desde C5N. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, lo escucho algo bajo, voy a tratar de subirme el retorno acá mientras me lo suben también. Ahí está. ¿Se la vieron venir o llegó por sorpresa esta piña en medio de la gresca, Juan Martín? A ver,
Alejandro, mira, nosotros venimos advirtiendo hace varios días sobre la andanada que se venía dando sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las presiones de ciertos grupos de poder, principalmente mediáticos, para que la Corte rápidamente tome este asunto de los traslados que se estaba discutiendo en las últimas semanas. Evidentemente lo que sucedió y lo que denunciamos, que fueron las presiones recibidas la semana pasada, que hicieron eco, ni más ni menos que en el presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz, evidentemente, bueno, como decimos, tuvieron efecto y provocaron el acuerdo extraordinario del día de hoy con el resultado que ahora todos conocemos. A nosotros lo que más nos preocupa, el fondo de la cuestión va a ser resuelto la semana que viene, o sea, no se adelantó nada respecto de eso. A mí lo que me preocupa es por qué la Corte apela de esta manera a un mecanismo que es absolutamente extraordinario, excepcional, cuando no lo hace en otras circunstancias. Evidentemente la Corte vemos que solo reacciona cuando se tocan intereses corporativos, intereses de la corporación judicial. Ahora, en los últimos años hemos denunciado todo tipo de avasallamientos sobre el Poder Judicial. Incluso se manoseó el Consejo de la Magistratura para echar jueces, se persiguió a magistrados, se designaron jueces a dedo por decreto. Cuando venimos a sanear ese trámite, haciendo intervenir ni más ni menos que a los poderes del Estado y sobre todo al poder que la Constitución indica como el más importante a la hora de designar un juez, que es el Senado de la Nación, la Corte altera el procedimiento, aplica la ley de per saltum, esto es de saltar la instancia para casar el caso y resolverlo. Me parece que lo que no entiendo, lo que más dudas nos genera es cuál es el gravedómetro de la Corte, ¿no? Pero ¿qué es lo que a la Corte le genera gravedad? Sí, el gravémetro de la Corte, lo que dice usted es que se lo retocaron, como el cuentakilómetro de un usado. Pero claro, ¿quién se lo retocó? ¿Quién? Y bueno, yo tengo entendido que son los poderes mediáticos e incluso parte de la oposición, porque bajo los titulares que están dedicando en las últimas semanas respecto de la impunidad acá, de que esto es para garantizar la impunidad de Cristina, ninguno de estos jueces tiene un trámite relevante en las causas de exfuncionarios. Yo creo que lo que está detrás de esto es garantizar la impunidad del presente, sobre todo de los exfuncionarios del gobierno que se acaba de ir. Mena. Todavía no entendió que perdió las elecciones. Sí. Usted está mirando la televisión en este momento porque estamos conectando por teléfono. No sé si usted tiene enfrente una pantalla con C5. Tengo enfrente la pantalla con el programa. Por ahí no me lo puede decir, pero ¿se refiere a alguien en especial? ¿En qué sentido? Perdóname. Alguien que puede estar detrás del... No veo tanto. Presidente de la Corte Suprema. Ahora sí, bueno, me parece que están bastante bien colocadas las figuritas, ¿no? Uno detrás y el otro delante poniendo la cara. La verdad que a mí me genera cierta preocupación. Digo, sobre todo el presidente de la Corte, que aparezca ahora generando tan efusivamente este trámite excepcional, cuando él mismo aceptó ir a la Corte sin pasar por el Senado, ¿no? De lo que se trata acá es de negar un trámite constitucional. Que jueces se nieguen a la voluntad del Senado me parece verdaderamente grave y creo que es ni más ni menos que un asalto institucional, un asalto a los poderes del Estado. No podemos permitir eso en plena democracia. Se trata ni más ni menos que de regularizar trámites que son ilegales. Mena, gracias por este contacto, No, por favor, Alejandro. Hasta luego. El resto del informe sobre las grandes fortunas se resume básicamente a que vos no lo pagás, ¿ok? Vos no lo pagás. ¿Querés ver quién lo paga y quién no? ¿Querés ver quién lo va a pagar y quién no? ¿Cuánto hay que tener para pagar este impuesto a las grandes fortunas? Ya lo mostramos, pero muy brevemente acá, hace un mes más o menos. Tenemos varios casos, y los casos son elocuentes. Cuando quieras, Rodó, mostrá el primero. El primer caso es el de una familia que tiene una casa propia, que tiene un departamento, digamos, modestito, de $100.000, que tiene un valor fiscal mucho menor, y un auto, un Golcito, que configuran un patrimonio total de 4 millones de pesos. Es una familia que está más o menos bien, ¿no? Porque no paga alquiler, está al día, qué sé yo, paga bienes personales, quizás, bueno, no paga este impuesto, ni por las tapas. Dame el siguiente, porque quizás vos tenés una casa, tenés algo más que un departamentito y un Gol, tenés una casa propia de
400 lucas gringas, una casa cómoda de 2 plantas, con cochera, un auto relativamente nuevo, o 0 kilómetros, ponele, valuado en 2 millones de pesos, un departamento para renta, también con un valor de mercado de $100.000, bueno, tenés un patrimonio de fiscal de ¿cuánto? De 13 millones de pesos. No pagás tampoco. Y atención, porque el truco acá está en el valor fiscal, y lo vas a ver también en el caso de los políticos. Lo vas a ver en los políticos. Fíjate, el siguiente ejemplo es el de una familia un poco más acomodada. Tiene una casa propia, un auto Toyota Corolla también, y 3 departamentos para renta. No te digo que puede vivir de rentas, pero se hace un fondito para complementar con laburo y más o menos zafa. El total del patrimonio fiscal que tiene esta familia, que tiene, repito, 3 departamentos para renta, un auto 0 kilómetros y una casa cómoda, es de menos de 20 millones de pesos. Ni el 10% de lo que hace falta para pagar el impuesto a las grandes fortunas. Y así, seguí con el que viene, porque el que viene tiene más todavía. Tiene una casa propia grande, tiene un auto, tiene 6 departamentos para renta, y la casa además es una mansión, vale $1 millón. El truco es que el valor fiscal es mucho menor que eso, $400.000. ¿Y qué pasa con esta familia? Tampoco paga, no llega ni a los 60 millones. La que viene tiene una mansión y una casa de fin de semana. A la casa de fin de semana se suma además un Audi 0 kilómetros y una 4x4 BMW también 0 kilómetros. No tiene 2 departamentos, 3 departamentos para renta, tiene un edificio entero, 5 pisos para renta, 10 oficinas. Valor de mercado de ese edificio, $2 millones. Una guita, ¿no? Una buena guita. El valor fiscal, la mitad. Este patrimonio tampoco paga el impuesto a las grandes fortunas. Repito, mansión propia, quinta de fin de semana. Ah, me olvidé, ahorros en cuentas por $400.000, tampoco paga. En el único caso de estos casos en los que se paga el impuesto a las grandes fortunas, es en este caso. El caso de alguien que tenga una mansión propia, una quinta de fin de semana, bonos y acciones de empresas líderes por $1 millón, el Audi, la 4x4 y el edificio para renta completo de 5 pisos. En ese caso, el patrimonio fiscal que tiene es de 247 millones de pesos. O sea, paga el impuesto a las grandes fortunas. El patrimonio real es del doble, 423 millones de pesos. ¿Cuánto paga? 4 millones y pico de pesos. O sea, el 1,1% del patrimonio real. ¿Se entiende? ¿Queda claro que vos no pagás? ¿Queda claro que si vos tenés una pyme no pagás por ese inyector, por esa camioneta, por eso? Es un impuesto sobre la élite, más élite de la sociedad. Y mucha gente me dice, Berco, ¿qué pasa con los políticos? ¿Por qué no hablas de qué políticos pagan el impuesto a las grandes fortunas y qué políticos no? ¿Querés verlos? Y no creas que hice un recorte, ¿eh? Tengo políticos de los dos lados de la grieta. Mirá, Frente para Todos. Ahí lo tenés, Frente de Todos. Ahí está el límite de los 200 millones de pesos. ¿Cuánto declaró en su declaración jurada de inicio de gestión Alberto Fernández? Menos de 4 millones de pesos. Es un seco el presidente, según su declaración jurada. No tiene casa propia, tiene su máximo bien es un Toyota, justamente, un auto. Y no llega a los 4 millones de pesos. Cristina Fernández de Kirchner, como se deshizo de la herencia de su esposo y se la cedió a sus hijos en medio de los tironeos judiciales de estos últimos 4 años, tampoco llega a los 4 millones de pesos de patrimonio. Pero ahora lo vas a ver dónde está ese patrimonio. Está en los hijos. Ahora vamos a los hijos. Martín Guzmán, ministro de Economía, declara una cuenta en Estados Unidos, una casa en La Plata, no llega a los 8 millones de pesos, no paga. Santiago Cafiero tiene también casa propia, por valor fiscal termina teniendo un patrimonio de cerca de 9 millones de pesos, tampoco paga. Matías Lamens, el de más guita del gabinete, bueno, declara él sí, una pyme, tiene una distribuidora de bebidas ahí en Boedo, por eso es que llega hasta 36 millones de patrimonio. Fíjate, apenas el 10%, el 15% de lo que hace falta para pagar el impuesto a las grandes fortunas. Y acá, Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, esta declaración jurada es la declaración jurada de 2018. La del año pasado, la de 2019, la debe todavía. O sea que, muy probablemente, Máximo Kirchner termine pagando el impuesto a las grandes fortunas, superando este umbral de los 200 millones de pesos. Vamos a ver, porque debe la declaración jurada del año pasado.
Pero esta sugiere, la de 2018 en pesos, sugiere que la pague. ¿Querés ver la de Cambiemos? ¿Querés ver la de Juntos por el Cambio? Mírala, acá está. Marcos Peña, el seco del gabinete de Macri, se fue declarando 1,5 millones de pesos de patrimonio. Mauricio Macri, en cambio, paga el impuesto a las grandes fortunas porque tiene un patrimonio de 273 millones, igual que Nicolás Dujovne, con 276 millones de pesos. Guillermo Dietrich declara 43 millones de pesos, pero ¿sabes qué? Tiene un departamento como de 200 metros cuadrados entre Recoleta y Barrio Parque, que vale $14.000. O sea, es todo así, todos son valores fiscales ficticios, obviamente. Pero pasa también en las grandes fortunas, pasa en los políticos y pasa en los... Por eso este impuesto es solamente a quienes excedan, aún con ese changüí, los 200 millones de pesos. Patricia Bullrich, 16 millones de pesos de patrimonio, y el más rico del gabinete de Macri, Gustavo Arribas, 462. Mirá, él incluso con el truquito del valor fiscal duplica el piso de los 200 millones de pesos para pagar el impuesto a las grandes fortunas. Quédate, cuarentena nacional, y venimos con un informe tremendo sobre el muerto que quiere ocultar Macri, el muerto de la campaña del año pasado. Argentinos, argentinas y argentines. Estamos atravesando una crisis inédita de escala planetaria. El mundo está siendo azotado por un virus imparable, el recalentamiento global provoca incendios imparables y la economía cae estrepitosamente. Nuestro país no es ajeno a estas calamidades, a las que se le suma el apriete al Poder Judicial. Todos estos asuntos han tenido su pico máximo en la inconducta del diputado Juan Emilio Ameri. El diputeta. Por si alguno de ustedes vive la cuarentena dentro de un tupper y no sabe de lo que estoy hablando, esto fue lo que pasó. También se planteó la intangibilidad del fondo, que fue modificada durante la gestión del gobierno. Algunos creen que no tiene nada que ver con nada, pero acá yo veo contacto estrecho, recalentamiento, apriete y un vano intento por aplanar la curva. No veo que haya llegado al pico. Más bien fue chupón. El teta estuvo en boca de todos. El tema. Y la Cámara Alta puso manos a la obra de forma urgente. Quiero decir, urgente. Y se decidió a aceptar la renuncia del diputado bajo presión. Ténganme paciencia. El descargo del diputado no tardó en llegar. Estamos sesionando, se me cayó internet, salió del baño y la vi, le dije, bueno, ¿cómo está eso? ¿Qué sé yo? Nada, eso fue todo. Son errores de inexperto. Podría haber aprendido del senador Esteban Bullrich, que cuando se aburre mete fondo de Zoom y nadie se escandaliza. Pero todo esto es parte del pasado. El futuro es de aquellos que desprecian a los que viven prendidos de la teta del Estado. Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Claro, el referente indiscutido de los adolescentes libertarios lo pensó 2 veces y dijo: si hay posibilidad de estar cerca de una teta, ser candidato no está tan mal. Milei, mejor quédate en casa. A este virus le ganamos entre codos. A ver cómo está esto.